Bien, cuando son ya las 11:40 del día, vamos con lo anunciado. Se encuentra con nosotros el ingeniero César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, porque precisamente hoy ya se publicó la ley que permite que esta empresa petrolera pueda operar lotes petroleros. Entonces, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Buena, Rosana, gracias. Ayúdanos a entender todos los alcances de lo publicado hoy día, ya tal como lo digamos. Hubo una llamada telefónica entre Iberico, le dijo a Pedro Castaño, ¿qué pasa? ¿Por qué no me publicas la norma que por insistencia del Congreso tiene que salir? Se comprometió el Ejecutivo que hoy, y efectivamente hoy día ya salió y la tenemos aquí en nuestras manos. Se autoriza a Petroperú para que previa evaluación y mediante negociación directa suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 con Petroperú. Pero en este momento está vigente el contrato con Pacific Stratus. Y está vigente hasta el 2017. ¿Qué significa esto? Ya, primero, sí, mi posición. O sea, yo estaba de acuerdo que Petroperú ingrese. ¿Sí? Sí. Sí, muchos creen que es una medida populista. Pero te voy a explicar por qué, más allá de las limitaciones de Petroperú. Primero, que yo estaba de acuerdo con eso. Pero que esta norma que se ha aplicado es pirotecnia pura. O sea, no va a tener ningún efecto. Primero que para poder entrar al contrato de explotación, eso puede ocurrir entre 2 años, en el 2017, cuando se acabe el actual contrato de servicios. ¿Eso sientes que queda claro? Eso está clarísimo desde el primer día, porque el momento que habla de un contrato de explotación, es un contrato para operar exploración-producción. Y hoy día lo que hay es un contrato de servicios que es diferente a un contrato de explotación, y ese contrato está vigente. Además, ese contrato tiene estabilidad jurídica garantizada y no lo puedes echar. Así no nos gusta y a mí no me gusta. O sea, el hecho de que diga que se autorícese para que ya Petroperú entre, se va a respetar. O sea, todos saben, en el momento que se ha firmado, que aunque no haya fecha, todos saben que eso va a ser a partir del 2017. Todos saben en la clase política, pero yo no sé si lo saben en Loreto. Así es. Entonces, la clase política sabe perfectamente y han utilizado demagógicamente, haciendo creer a la ciudadanía como que si mañana Petroperú ingresa. Sí, pues, por eso es bueno aclararlo. Y eso lo sabían desde un primer momento y nunca lo dijeron. Cuando se aprobó la ley, Iberico, a los 2 o 3 días de que se aprobó, salió a decir, por si acaso, esto tiene vigencia de 2 años, tenía razón, y luego lo complementó el vocero de la bancada, Daniela Bugatas. Entonces, es un hecho concreto que si esto tuviera aplicación, será entre 2 años. Así es. Pero yo creo que no va a poder hacerse entre 2 años, por una sencilla razón. Dice, autorícese a Perú Petro, que previa evaluación. La evaluación no va a ser por personal, porque personal siempre consigues para explotar un lote. Es decir, no es difícil. Al final puedes conseguir personal. Y si no hay acá, pues traes personal de afuera. El tema va a ser evaluación desde el punto de vista financiero. Es decir, dentro de 2 años Petroperú está en capacidad de tener más deuda para poder ejecutar una tarea de exploración-producción, y la respuesta va a ser no. Por la sencilla razón de que hoy en día Petroperú está en el proyecto Refinería Talara, que es una inversión enorme. Que es una inversión de 3.650 millones de dólares, 2.700 directamente como obra refinera, que está a cargo de Petro, 800 servicios auxiliares y 150 que ya se están ejecutando, son 3.650. Petroperú, en febrero, se habla, y ya lo dijo su presidente, que debe emitir 1.500 millones de dólares en bonos. Eso es una información pública, es una información oficial. Y que luego iba a tomar la diferencia para completar 2.700, iba a tomar deuda de una agencia de crédito a la exportación de España. Es decir, lo vamos a tener al primer semestre del año pasado, del próximo año, a Petroperú con una deuda de 2.700 millones de dólares. Eso es lo que vamos a tener. En esas condiciones es imposible que emprenda cualquier otra acción. Y cuando venga la evaluación de entre 2 años, cuando el gobierno simplemente le va a decir no. Y va a ser muy fácil de decir no, porque alguien me dirá, ley con ley se cambia. Claro que ley con ley se cambia. Y no necesito ser muy sofisticado. En la Ley General de Presupuesto del año 2016, que rige a partir del 2017, introduzco una cláusula al respecto y se acabó todo este encanto. Y eso lo saben perfectamente los legisladores, pero hoy día se está jugando la demagogia electoral de hacer ver como si esto fuese a ocurrir mañana. Para ti, digamos, la publicación en general, esta vez el Congreso ha actuado por pura demagogia. Por pura demagogia. O sea, de repente, mira, si hubiera habido la intención de que Petroperú entre mañana, y pudo entrar mañana, y yo estaba de acuerdo que entre mañana, era porque también el gobierno hacía su demagogia. Nos echó miedo diciéndonos que se iba a perder plata, que se iba a invertir. Cateriano habló la barbaridad de que se iba a invertir 700 millones de dólares. Primero, la empresa que ha ingresado no tiene ningún compromiso
de inversión, ninguno. Claro, pero es algo así como para el mantenimiento y para que no se pierda, ¿no es cierto? Para que siga tal como está, porque va a seguir de todas maneras extrayendo, va a seguir la producción. Lo único que se espera del que ingresa es renta. Ahora dime, ¿por qué si estabas de acuerdo en que se ingrese inmediatamente y no en 2 años, cuando al final de cuentas la situación es la misma? Tú ya estás, de por sí, tienes un compromiso de endeudamiento de 2.700, entonces... El tema financiero es exactamente el mismo de aquí a 2 años o ahora. En estos 2 años no hay ninguna obligación, o sea, solamente de rentar. O sea, la infraestructura que vas a utilizar es la existente, no vas a desplegar nada. Pero el personal que vas a utilizar es personal existente, subcontratistas que están acostumbrados a cobrar más de 60 días. O sea, esta es una gestión administrativa solo para rentar, en el cual el ingreso bruto para la petrolera será más o menos 120 millones de dólares y las utilidades serán de los del 20-25%. Eso era utilidad pura, sin inversión. Entonces, ¿por qué no permitir? Sí, pero hubiera tenido, digamos, es que todo fue, como dicen, muy improvisado, ¿no? Y fue improvisado porque era un hecho que ya Plus Petrol se iba. Y quería irse. Y que quería irse, se sabía por todos lados y no se tomaron las previsiones del caso. Y suponían de que iban a haber pues un montón de gente interesadísima cuando ya se conocía que no era tanto. Pero cuando te agarras así de improviso, podría haber podido reclutar todos los cuadros técnicos, todo el personal para poder manejar el lote 192. Rosana, bueno, pero igual necesitaba la norma. Necesitaba la norma. No la necesitaba. No, porque estaba prohibido. No, eso es una falacia. O sea, miren, en el año 2013, a raíz de Talara, sacan una ley que llama la 3130 para la modernización de Talara, donde dice cualquier emprendimiento nuevo en la cual no esté justificado el beneficio-costo, no puedes entrar. Y acá se está justificado en un contrato de servicios. Yo te estoy hablando del contrato de servicios por 2 años. Estoy hablando de exploración-producción. Y es más, si en ese momento no había ningún privado interesado, tuvo que utilizarse el rol subsidiario del Estado, en el cual el Estado entra. Claro. ¿Y por qué ocurre? Se ha forzado para que ingrese esta empresa, que nadie se ha puesto a investigar cómo es la naturaleza de la empresa. Pacific Stratus es una empresa que en el último año, sus acciones en la bolsa de Toronto, donde está domiciliada la empresa, ha caído 82%. O sea, es una empresa seriamente comprometida. Eso es información pública. Sí, es cierto, lo estuvieron publicando en Gestión. Y en la bolsa de Bogotá ha perdido 72% el valor de la acción. Es más, su viabilidad en tela de juicio. ¿Cómo puedo forzar la situación a una empresa tan comprometida de darle un lote en el cual solamente hay margen? Eso realmente me hace pensar mal, más aún cuando justamente un mes antes que se suscriba este contrato a dedo, ingresa a la presidencia del directorio de Perú Petro el presidente del directorio de su socio de Pacific Stratus, y que entra como gerente de contratos en Perú Petro la gerente legal del socio de Pacific. ¿Cómo puede ser eso? Con todo ese, claro. Sí, o sea, eso todos esos conflictos de interés, o sea, entran todos estos socios de Pacific Stratus, me estás diciendo. Claro, porque ellos ahí nomás se firma el contrato con ellos. Claro, ahora me dicen, pero los ejecutivos se abstuvieron. Yo puedo creer que se abstuvieron. En las formas, en el fondo, sabían que esto se iba a hacer porque ellos empujaban el tema. O sea, aquí una voluntad es profesa de darle a una empresa seriamente comprometida con viabilidad en los próximos 2 años de que hasta cierre, de solo rentar sin ninguna obligación. Mientras tanto, ¿qué se predicaba? Que hay que invertir 700 millones de dólares, y toda la clase política dijo eso. Y además, la clase política no ha tenido voluntad. Mira, cuando se debate... es un engaño, muchachos, absoluto, eso sí es cierto. Mira, Rosana, cuando se debate por primera vez en el Congreso, esto es a 2 días que venciera el contrato, ¿y qué votó la bancada fujimorista? Votó porque no se discutiera en el Pleno. Se terminaron los 2 días, se aprobó el contrato y luego a la siguiente semana vinieron con esta ley. ¿Por qué? Porque sabían que no podía romper el contrato que ibas a firmar. Muy diferente hubiera sido aprobarlo en este momento y Petro estaría al día siguiente ahí. Es cierto, cuando ya estás a puertas de campaña electoral empiezan a advertirse este tipo de movidas, ¿no? Este tipo de actitudes de parte de varias bancadas en el Congreso, donde lo que están buscando es simplemente quedar bien con algunas regiones, están buscando los votos claramente. Como se habla hoy día también del tema de las FPs, donde hay un serio problema en el terreno de hidrocarburos que van a licuar a los accionistas minoritarios de la refinería de La Pampilla, en el cual están 2 millones de personas de FP Integra, que eso no se habla, y eso va a ocurrir el próximo jueves. Y eso es un tema... ¿No se sabe si otra pérdida? Por supuesto. O sea, digamos, ya perdieron 5.000 millones en los últimos meses. ¿Va a seguir descendiendo eso? Por supuesto. Mira, hay 2 millones de personas afiliadas al Fondo 2 de Integra, que el Fondo 2 de Integra está invirtiendo en acciones de refinería La Pampilla, en el cual antes se tenía en conjunto los accionistas minoritarios 49%, y el día jueves próximo se convierte en 17%.
Eso va a ocurrir. Nadie quiere hablar eso. ¿Cuánto es eso en millones? Mira, con lo que quedo... Dios, qué pésima noticia. Mira, qué pésima noticia. Hablemos en porcentajes. Sí. Este año la acción de Refinería La Pampilla ha caído 35%. ¿Y sabes cuánto valen los grifos de Refinería La Pampilla? Es decir, el grifo Rexol más la refinería solo en bolsa vale 51 millones de dólares. O sea, ¿cómo una petrolera de ese tipo vale 1.000 millones, 1.200 millones de dólares? En la bolsa se ha hecho actitudes profesamente para desvalorizarles a este nivel, luego hacer un aumento de capital que no va a pasar a los minoritarios y licuarlos. Eso no se dice nada. Y lamentablemente, yo quisiera decir los candidatos que están discutiendo las AFPs y que dicen, oye, que la edad de la jubilación que es un tema pertinente. A ver, acá tienen un tema candente. ¿Por qué no levantan la noticia y suspendemos ese acuerdo de Junta General que es lesivo a 2 millones de afiliados de AFP Integra? Así es, bueno, y es un punto que nos estás dejando en agenda, sin duda, y que hay que conversarlo. Pero yo también quería preguntarte respecto a esta apuesta que se está haciendo por la refinería de Talara, que tú me decías, 3.700 millones. 3.650. 3.650 millones. ¿Tanto? ¿Así cuesta? Mira, digamos, ustedes en algún momento, cuando tú estabas en Petroperú, entiendo, en algún momento hicieron también una evaluación de esos costos. En esa época, ¿cuánto costaba? Yo me voy con Petroaudios, sí. recordar, pues no es mi responsabilidad, en octubre del 2008. Ya, y ahí la cotización que hicieron fue... Estas tareas que hoy día se han hecho están valorizadas en 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares, con un margen de error, que claro, porque todavía no había ingeniería de detalle, que puede ser hasta el 50%. Ya 2.000 millones. 2.000 millones, pero aquí hay un extra de 1.700 millones. Que va a ser un tema que va a generar mucha controversia. Es más, el próximo gobierno, que también los candidatos van a decir algo, se van a heredar ya a la empresa endeudada, porque la ejecución de la deuda se va a hacer en el primer semestre del próximo año. Entonces, con esa empresa endeudada y cuando empiecen a saltar acá los problemas que podrían haber de una posible sobrevaluación que hay que evaluar, en ese momento ya la empresa endeudada y hay que trabajar para vender. No se ha exigido, o sea, ahí sí, digamos, esta responsabilidad fiscalizadora del Congreso ha fallado. Porque también han sabido jugar muy bien con fuegos artificiales. Pues o sea, el señor Castilla, con esta ley justamente la que prohibía entrar a Petro estas actividades, el gran membrete de esa ley autoriza para la inversión de la refinería de Talara. Y todo el mundo se olvidó, ¿será la cifra? ¿No será la cifra? No. El himno nacional se cantó porque Talara claro, iba, pero es cierto, o sea, si en el 2008 costaba 1.200, 1.300 y ya tuvieses que hay un margen de error de 1.000, pero es una barbaridad de plata lo que podría estar sobrevaluándose. Y además, digamos, no es que tú le hayas, no es que en este caso César Gutiérrez diga, yo averigüé, me contaron. No, mandaron y pidieron hacer un estudio sobre eso, ¿no es cierto? Claro, pero el estudio arrojó esa cifra. Pero mira qué es lo que ocurre, ¿no? Ellos tenían un supervisor, que era una empresa contratada por concurso. Para validar la cifra que hoy día estamos hablando, contrataron al supervisor del supervisor. Y el supervisor de supervisores es que dio fe de eso. Pero lo único valedero es lo que decía el supervisor, que nunca lo he escuchado y que lo están echando en diciembre de este año. Entonces, eso va a ser un tema candente. No en la campaña electoral porque nadie quiere tocarlo, porque se ha creado tantas expectativas en Talara de que va a haber trabajo, pero después del gobierno al que se instale, va a ser ya la gigacomisión, ya no sea la megacomisión, va a ser la gigacomisión investigadora de la refinería de Talara, porque la transparencia ha sido nula. Busca tú el contrato del portal Petrolero, no está. No existe en el portal de Petrolero el contrato. Como en Proinversión, que por más contratos cuestionados que pueden haber ahí están para discutirlo. En este caso no existe. Vamos con unas llamadas telefónicas, ¿se parece? Aló, Radio Exitosa. Aló. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo que acaba de denunciar su invitado es muy grave, sobre todo para los afiliados a la AFP. Los oyentes te sugerimos, y sin embargo todas estas cosas no las resaltan los periodistas, ¿no? Están perdidos en la anécdota, y mientras tanto todos estos negociados van pasando bajo la mesa sin que tengan la verdadera resonancia que deben tener. Yo sugiero que si lo pudieras entrevistar en Panorama o ampliar todas estas denuncias, sobre todo lo de Relapa, que va a próximamente salir el jueves, ¿no? ¿No? En que todos los afiliados de la AFP van a perder mucho más de lo que ya estamos perdiendo. Así es, no, sí, coincido con usted, es una denuncia gravísima y que termina afectando aún más a todos los afiliados a las AFPs. Vamos con otra llamada telefónica. No, ya. Sí, pues, en verdad, yo sí creo que todo lo que tiene que ver con el tema, o sea, sin tener que
ponernos demasiado suspicaces, digamos, estamos viendo todo lo que ha pasado en Brasil con lo de Petrobras, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que tendría que haber un celo especial respecto a todo lo que tiene que ver con operaciones petroleras también en nuestro país, y sí creo y coincido sobre todo después de esas conversaciones que tal vez ese celo ha faltado. Claro, y tal vez se ha transmitido muy poco de información. Son temas complicados, son temas difíciles, son temas duros. Pero yo creo que cuando se habla claramente y se tiene conocimiento, se puede explicar a la ciudadanía, se puede sensibilizar. Este tema de los accionistas minoritarios, la pasa que es aplicable a todos los accionistas minoritarios de cualquier empresa y en los cuales AFP están metidos. Nadie está haciendo un seguimiento de qué es lo que pasa. Mira, Refinería La Pampilla, hoy día a septiembre, tiene la cuarta parte de utilidades que tiene Petroperú. Y Petroperú se le acusa de ineficiente. Entonces yo digo, entonces el ineficiente Estado gana 4 veces de lo que gana el eficiente privado. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿no se supone que el privado es más eficiente? Miren lo que ocurre. Y estamos hablando de cifras que aparecen en el portal de la Bolsa de Valores de Lima, sus estados financieros al tercer trimestre. Entonces hay muy poca información transmitida porque todo el mundo prefiere ser corifeo de las grandes corporaciones, pero ser opositor tampoco no es fácil, pero creo que ya el nivel de indignación ya sobrepasa pues cualquier tolerancia, ¿no? Así es. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Mire, ahí muy bien a su invitado, realmente así se necesita personas que hablen con la verdad, porque como él dice, realmente la mayoría pues son ayayeros o son simplemente lobistas, gente corrupta. Me gustaría que, como el señor está hablando la verdad con respecto a esto, que está aclarando del tema del lote 192, que también, a ver, por favor, si nos puede aclarar con respecto al tema del gas, ya que yo he escuchado justamente a otro especialista que dicen que el gas que se lo están saqueando, porque hay que decir la verdad, se lo están llevando al extranjero y que nos cuesta, acá lo venden a 0.5 de centavos y allá pues en el extranjero lo están vendiendo a $16 en la unidad de BTU. Entonces ya este especialista está advirtiendo que el gas probablemente en 2 o 3 años ya no va a haber gas para el consumo interno. Entonces, ¿qué está pasando? Porque nadie fiscaliza eso y solamente el congresista Dahmer le escuché un día nomás que creo que el país ha perdido más de 10.000 a 15.000 millones de dólares y a nosotros todavía nos quieren cargar impuestos de arbitrio, todo eso. Y a mí me da cólera que estos politiqueros de la APRA, Fujimori y todos estos, Humala, todavía estos politiqueros dicen, sí, que vamos bien, o sea, a nosotros, a los contribuyentes, sí nos paran a como ir exprimiendo, pero cuando se tiene que hablar de estos temas importantes, la mayoría de la prensa corrupta, ¿no?, de los canales, ellos están pues con Jefferson Farfán, que tonterías, o sea, pura farándula y basura que no sirve. Lamentablemente, pues la gente es media ignorante acá en nuestro país y no le interesan los temas importantes. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Tu respuesta, brevísimo, César. creo que ya estás con el tiempo, pero el tema del gas se refiere al tema del gas natural exportado, ¿eh? Que efectivamente pues el precio al cual compra el exportador es vil respecto a lo que se cobra en el mercado local. Pero hay un tema inclusive más doméstico, por eso casi no se siente, no todos tienen gas natural en el Perú. El que sí se siente es el tema del GLP, que es el gas en balones. Hoy día el presidente de Refinería La Pampilla, que es el principal proveedor de GLP en otra empresa que tiene, que se llama Rexol GLP, ya anunció, vamos a importar gas GLP. Y es real, él no tiene la culpa de eso, él está describiendo un hecho de mercado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la producción del GLP que viene de Camisea, que es el principal abastecedor, casi 86-87% del abastecimiento del mercado, ha declinado su producción por pozos desgastados. ¿Y qué ha ocurrido? La demanda creció rápidamente como había ocurrido. Sí, claro, hemos pasado hace apenas unos meses Nadie se preocupó que la operación estuviera correctamente en el campo del yacimiento de Camisea, que era labor de Perú Petro, para que no ocurriera esta situación. Que hoy día hemos tenido una bonanza, entre paréntesis, de 10 años del gas de Camisea del 2004-2014 y en 2015 comenzamos a importar nuevamente GLP. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué ha bajado la producción? Porque se van desgastando los pozos y no había inversión. Pero se suponía que eso, la promesa era mucho más grande. Claro, pero es que todos los pronósticos decían que, teníamos para varios años ahí. Claro, lo que ocurre, existe volumen, pero ya no el volumen para abastecer este mercado y la producción ha ido declinante y lo que ha debido hacerse es tener más lotes exploratorios productores. Cosa que no se ha hecho, pues. ¿Por qué? Porque sencillamente la empresa no tiene ninguna obligación y prefiere rentar con lo que hay. ¿Para qué me voy a gastar mi plata si gano bien? Eso ha sido la lógica. Y lamentablemente el Estado no tiene muchas herramientas y no tiene mucha fortaleza porque el contrato es así. Ya, pero igual, a la empresa le tendría que interesar seguir explorando y seguir manteniendo ese negocio. Pues si te has encontrado a la gallina de los huevos de oro, pues sigues avanzando en exploración. ¿Qué hace que no sea la gallina de oro? Porque sencillamente rento y buscaré pues algo parecido en otro lado en su momento.
¿Para qué? Porque dejó de ser atractivo. Claro, pero si sabes que puede haber más gas, ¿es así de simple? Mira, se supone que el olfato comercial no te tiene que decir, oye, estamos en buen lugar. Por sus hechos lo conoceréis, sí. Dice la Biblia. Ajá. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuántos pozos han perforado en estos 10 años? Hoy día aparece en la página web de Perú Petro que están perforando un pozo en 10 años. O sea, eso de ahí ya como que echaron unas cuentas que como que no les conviene perforar más, o le comienzan a echar la culpa a los pobladores que dicen que hay oposición. Pues perfecto, o sea, yo creo que hay maneras de persuadir la población. Sí había también de ese tipo de argumentos, claro, ¿no? Que entonces, no podían seguir avanzando. Bueno, hay que persuadir, pues entonces hay que persuadir, hay que beneficiar a la población, sí. pero no puede ser posible que en todo este periodo de cerca de 10 años tenga pues una magra actividad exploratoria para poder reponer aquello que me está gastando. Ha pasado también Camisea y otras empresas vinculadas a situaciones como las que se podría decir de movimientos antimineros, anti el avance o sea, tampoco ha tenido una oposición, pero que pues, manejable, solo por que no ha habido el interés por ceder. Porque ha continuado la operación, de lo contrario no pudiera poder continuar la operación. Pero ampliarla. Claro, pero ampliarla, hay formas, esa gente entiende, lamentablemente no se hace la pedagogía, lamentablemente se actúa a veces de manera arrogante, y Pluspetrol no tiene el mejor antecedente. Este lote 192, ellos tenían lo que se llama el lote 1AB, que lo han dejado completamente contaminado, y cuando lo EFA le ha querido poner una sanción de 39 millones de soles, han apelado, la han judicializado, claro. No quieren pagar, no quieren remediar, o sea, no hay actitud pro país, pues. Sí, esa es la realidad. Es cierto, nosotros fuimos con nuestras cámaras hasta esos lotes y la verdad que lo que encontramos era terrible, así de terror. Bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información, Rosana, que como tú dices es dura, pero sumamente importante, y tiene que ver además con lo que pasa en nuestras casas, lo que pasa en nuestros bolsillos, ¿no es cierto? Bien. Temas serios, pero son fáciles también de tocar. Sí, que nos tocan directamente. Bien, ha sido César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú. Son las 12:02, hacemos una pausa en